¿Una ballena en medio de la selva? Sí, es real, ocurrió. Y no se trata de la confusión por la filmación de una película ni de un video engañoso de internet. En verdad fue encontrado el cuerpo de una ballena en medio de la selva del Amazonas. ¿Cómo llegó ahí? Esa es la pregunta que tanto científicos como personas comunes se plantearon sin encontrar una certera respuesta que deje completamente satisfechos a todos. En el campo de la investigación, esto entra dentro de los llamados fenómenos forteanos, es decir, eventos desconcertantes que ocurren en el mundo de carácter completamente inexplicables desde los paradigmas de la ciencia actual. La palabra viene del apellido del investigador estadounidense Charles Fort, que murió en 1932. Un autodidacta científico de principios del siglo XX que dedicó toda su vida a recopilar información cotejándole en fichas sobre fenómenos extraños en las revistas científicas de su tiempo. Así, los fenómenos forteanos constituyen una categoría de sucesos extraños caracterizados por su naturaleza, números, ubicaciones o frecuencia aparentemente inexplicables. Lluvias de pescados o ranas desde el cielo, coincidencias inesperadas, avistamientos de animales extraños o fósiles anómalos, supuestos milagros y hasta la aparición de ovnis y extraterrestres en la Tierra se pueden catalogar dentro de los fenómenos forteanos que desafíen o contradicen la sabiduría histórica o científica aceptada en las leyes de la naturaleza. El hallazgo de una ballena en medio de la selva a varios metros del mar es sin duda un fenómeno forteano. ¿Cómo llegó ahí? ¿A qué conclusiones llegaron los científicos? ¿De verdad pudo ser explicado su hallazgo? Quédese con nosotros y descubramos juntos otro de los misterios de la ciencia moderna. Esto es Alien Truth. Para quienes no han visto nunca una ballena, siempre es motivo de sorpresa y preocupación encontrar una de ellas varada en la playa. El impacto que supone ver así de cerca a un animal de dimensiones tan grandes, sin duda es una anécdota para toda la vida. No obstante, resulta mucho más sorprendente encontrar a una ballena varada no en una costa, sino en mitad de la selva. Una canción infantil acerca de lo malo que son las mentiras reza que por el mar corren las liebres y por el monte las sardinas, pero lo chocante aquí es que este caso es una absoluta verdad, por más que desafía toda lógica y ejercicio de racionalidad. Ocurrió en el año del 2019, en la isla de Marajó, en Brasil, cerca de la desembocadura del río Amazonas. Allí una gran bandada de buitres llamó la atención de un grupo de personas que decidieron seguirlos en busca de aquel probable animal muerto que reclamaban las aves. Y sin duda en este caso, tenían preparado un gran festín, pues bajo el lugar en el que se encontraban volando en círculos, apareció el cadáver de una ballena jorobada de 8 metros de longitud. En siglos pasados, e incluso en los tiempos modernos, se han reportado los extrañísimos casos de peces que literalmente llueven del cielo. Durante muchos años nadie entendía lo que pasaba, pero la ciencia hoy en día explica que esto ocurre cuando un pequeño tornado aspira pequeños peces de un río, lago o del mar y los transporta kilómetros arriba hasta una nube tormentosa, para que finalmente con la tormenta los peces sean descargados junto con las grandes lluvias. Lo mismo ocurre con el fenómeno de las lluvias de ranas, que hasta es mencionada en los libros antiguos de la Biblia. Sin embargo, una cosa es hablar de la aspiración natural de pequeñas criaturas por un tornado, y otra muy diferente es hablar de un cetáceo de varias toneladas de peso, que por supuesto no pudo haber sido transportado por las nubes como si fuese un globo de helio. Aquí tuvo que haber ocurrido algo más, pero eso no es todo. Por si fuera poco el hecho de encontrar a una ballena muerta en medio de la selva, resulta todavía más extraño que una ballena estuviese nadando bajo el agua cerca del mar en el Amazonas.
Y es que por la época del año en la que apareció, se sabe que todos los ejemplares de su misma especie se encuentran ya nadando en las frías aguas del Antártico, a miles de kilómetros de distancia. Seamos objetivos y analicemos juntos todas las posibles explicaciones de este suceso. Por el tamaño y dimensiones de la ballena, los biólogos supieron que se trataba tan solo de una cría, aunque eso no demerita el hecho de su tremendo peso. Otros investigadores y científicos tienen la hipótesis de que la cría de ballena debió perder a su madre durante la migración a la Antártida, ya que durante el invierno del hemisferio sur es habitual ver a estas ballenas nadando frente a las costas de Brasil, en el océano Atlántico. Pero a medida que se acerca el verano, comienzan a migrar en grupo hacia la Antártida, en busca de aguas más frías. Una de las hipótesis principales entonces sería que esta ballena posiblemente se despistó y se separó de su madre, terminando sola y en un lugar que no le correspondía. Y eso podría explicar el hecho de que estuviese en las costas brasileñas en esa época del año, pero no explica cómo es que terminó en medio de la selva. La subida de la marea no pudo haberla transportado selva adentro, tal y como algunos aseguran, ya que si el nivel del mar pudiera introducirse hasta casi 1 kilómetro tierra adentro, entonces estaríamos hablando de un desastre terrible en tierras brasileñas, con inundaciones pocas veces vistas en el mundo. Y no, en la fecha del hallazgo de la ballena, la isla brasileña de Marajó no sufrió ningún percance de ese tipo, ni ninguna inundación en una escala tan terrible, por lo que la anterior hipótesis de los biólogos no se sostiene. De hecho, los habitantes de la zona saben que la marea llega a subir hasta 4 metros 2 veces al día. Y lo saben perfectamente, ya que este fenómeno natural trae toneladas de basura y plásticos provenientes de los barcos a sus casas y negocios. 4 metros de marea alta, repetimos, no es suficiente para hacer que una ballena se introduzca tantos metros selva adentro. Y aquí viene otra parte interesante de esta historia. Medios oficiales como CNN aseguraron que el cetáceo muerto fue encontrado a tan solo 15 metros de la costa, lo cual es una completa mentira. Los mismos habitantes aseguraron que el animal se encontró cientos de metros tierra adentro. ¿Por qué entonces los medios de comunicación oficiales mentirían sobre este caso? ¿Por qué no dicen la verdad? ¿Acaso obedecen alguna orden para restarle luz al incidente? Y si ese es el caso, entonces cabría preguntar, ¿por qué? Además, es innegable el otro misterioso hecho de que esta era una ballena jorobada del Atlántico Norte que no tenía nada que hacer en los mares brasileños durante esa época del año. Y además, no tenía más de 4 días de haber muerto, por lo que la posibilidad de que las corrientes marítimas la arrastraron de regreso a Brasil resulta francamente ridícula. ¿Qué fue entonces exactamente lo que ocurrió aquí? A pesar de los años, la noticia ya fue olvidada, tal y como los medios oficiales de noticias lo querían. Y es que incluso el Laboratorio de Patología de la Universidad Federal de Pará, en Brasil, fue el encargado de realizar la necropsia al animal para conocer los motivos de su muerte, prometiendo los resultados de los análisis en 20 días después del hallazgo. Pero 3 años después, dichos análisis nunca fueron publicados, por una razón que se desconoce. Una ballena en medio de la selva, un curioso incidente para algunos y un verdadero misterio para otros. Sea lo que sea, no se ha podido resolver hasta la fecha. ¿Usted qué opina? Para Alien Truth, Edward Betancourt.